Revelado. La increíble historia de cómo una faxineira pobre, sin recursos, salvó al hijo del miedo y la ignorancia en su barrio. Lidia, de 35 años, es una mujer que sonríe como si el sol amaneciera cada mañana en su pecho. En un barrio popular de una vibrante ciudad hispana, el eco de sus risas y las de su hijo Mateo solían resonar entre los edificios, pero las cosas han cambiado. La vida le enseñó que el trabajo como faxineira no es un signo de inferioridad, sino de esfuerzo y dignidad. Se levanta temprano, prepara un café fuerte y con la fuerza de su madre en el corazón, sale a limpiar oficinas para asegurar un futuro más brillante para el talento artístico de Mateo. La angustia le llueve en el alma cuando un injusto malentendido transforma su mundo. Mateo, un chico de 16 años lleno de inquietudes y pasión por el arte, es acusado de un robo que no cometió. El vecindario, que familiarmente lo saludaba, ahora murmura a sus espaldas. Y esa madre, que ha enseñado a su hijo, es lo que más le duele a Lidia. Él, aún con su sonrisa, enfrenta el miedo que asfixia su mundo un día. Mientras limpiaba las oficinas de un edificio moderno, Lidia ve algo caer al piso. Era una grabación olvidada que podría cambiarlo todo. Su corazón late desesperadamente al escucharla. Las voces en el audio revelan no solo el verdadero ladrón, sino también los desprecios que algunos sienten hacia su hijo por su origen humilde. El nudo en su estómago se transforma en esperanza, pero también en miedo. Abrir la boca podría hacer que la comunidad vuelva en su contra. Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos vídeos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Cada día es una batalla emocional entre proteger a su hijo y la desilusión por los rumores que corren como un fuego. La sonrisa de Mateo está siendo reemplazada por la angustia, y Lidia siente que el amor familiar no es suficiente. Sin embargo, mientras comparte su historia con un grupo de madres del barrio, la conversación comienza a provocar cuestionamientos. ¿Qué es justicia? ¿Qué hacemos con los nuestros? Ella se convierte en la voz que clama por la empatía en un mar de juicios. Este impulso de luchar también refleja en la comunidad. Cada madre comienza a mirar hacia adentro y a cuestionarse si han sido cómplices del miedo que tanto duele. En un momento de desesperación, Lidia se enfrenta a la difícil decisión de presentar la grabación. ¿Qué somos si no defendemos lo que creemos?, se repite en su mente mientras se prepara para dar un paso decisivo. Con cada latido de su corazón, siente que la tensión inunda la atmósfera del barrio. La comunidad se divide entre quienes confían en ella y quienes la miran con desprecio, pero la lucha por su hijo es su batalla, y no se detendrá. El último susurro de Lidia resuena como un canto. Le haré justicia a mi hijo, cueste lo que cueste. La historia se detiene justo en el clímax, dejando a todos con el hilo tenso de incertidumbre. Esa emoción en el aire atrapa a los corazones cansados por las injusticias y el deseo de saber cuál será el próximo paso de Lidia. Mientras el sol comenzaba a caer, Lidia se sentó en un banco del parque, sintiendo el rocío del viento que soplaba suavemente. En sus manos, la grabación parecía arder, una representación física del momento crucial que su vida estaba a punto de tomar. Pongámonos serios, se decía a sí misma. El miedo estaba allí, nunca la había dejado, pero el amor por Mateo le daba fuerzas para mirarlo de frente. Una pequeña reunión se había convocado en el centro comunitario. Lidia se había propuesto compartir su descubrimiento con otros. Algunos la miraban con escepticismo, otros con complicidad, pero empezaba a notar que había corazones allí dispuestos a escuchar, corazones que podrían unirse a su lucha. Cuando entró en la sala, un silencio denso cubrió el ambiente. Gracias por venir, dijo impactada por su propia voz. Sé que han escuchado rumores sobre mi Mateo. Yo estoy aquí porque tengo algo que mostrarles. Levantó la grabación. Esto podría cambiarlo todo. Las madres se movieron inquietas en sus sillas. La tensión era palpable.
Una de las mujeres, Claudia, la más directa, preguntó: ¿Qué quieres que hagamos, Lidia? ¿Demostrar que tu hijo no es un criminal? Es un riesgo, y tus vecinos no son compasivos. Lidia sintió que su corazón se retorcía ante la dura verdad. La comunidad no había sido justa. Esa tarde recordó sonrisas, juegos y la inocencia de Mateo. Sus recuerdos la empujaban. Necesitamos hacer esto por él, pero también por todos nuestros hijos. No podemos permitir que el miedo nos controle. Sus palabras resonaban como ecos en la habitación. Una madre a su lado comenzó a llorar. He estado tan asustada de lo que dirán de mis hijos, pero no pensé en lo que estos miedos nos están haciendo. Quizá estamos dejando que nos controlen. Lidia continuó, dejando caer el peso de su vulnerabilidad. Si no levantamos la voz, si no mostramos lo que somos, el miedo seguirá ganando. Esta grabación revela la verdad. No solo la de Mateo, sino la de cada uno de nuestros hijos que alguna vez han sido juzgados únicamente por su origen. Las mujeres comenzaron a murmurar entre ellas. Sus miradas se encontraban, allí había una chispa, una conexión. La valentía de Lidia despertó algo en ellas, se sentían menos solas. En ese instante, era evidente que no solo estaba luchando por Mateo, sino por un cambio en todo el barrio. Al finalizar la reunión, las mujeres decidieron actuar. Planeaban una manifestación pacífica donde se apoyara a Mateo, donde se exigiera que se revisara el caso. No querían ser cómplices del silencio. Y así, la chispa se encendió. Con cada madre dispuesta a hablar por su hijo, la esperanza creció, uniendo corazones cansados. Pero al regresar a casa, Lidia se sintió embargada por la incertidumbre. ¿Era suficiente? La comunidad podría tornarse aún más hostil. Cuando entró en su hogar, vio a Mateo sentado, su rostro reflejaba angustia y confusión. Sus ojos esperaban respuestas, claridad. «Mamá, ¿qué haremos ahora?» Lidia respiró profundo, sintiendo que el peso de su decisión pesaba como una montaña sobre sus hombros. «Vamos a luchar, hijo, por ti y por todos. Pero debo saber, tener seguridad de que no te dejarás vencer por el miedo». Mateo la miró, por primera vez, su sonrisa titilaba por un hilo. «No, mamá. Estoy listo». El compromiso entre madre e hijo estaba sellado. Pero el camino que les esperaba estaba lleno de peligros y desafíos. La noche llegó, y Lidia no pudo dormir, presentía que el día siguiente podría ser el más importante de sus vidas. El sonido del teléfono rompió el silencio de la madrugada. Era una notificación de la comunidad. Han convocado a todos los vecinos a una reunión extraordinaria. El corazón de Lidia latió con fuerza. ¿Qué sucederá allí? Su decisión de hablar al mundo podría llevarla a una confrontación inminente con quienes la señalaban. La batalla por la verdad apenas comenzaba. Así que, con la adrenalina a flor de piel, se preguntó si estaba lista para lo que el destino podía tener preparado. El verdadero desafío estaba a la vuelta de la esquina. La mañana llegó con una luz tenue, como si el sol dudara en iluminar el camino que Lidia debía recorrer. Sintió que el aire estaba cargado de tensión, una nube de temor y determinación que la acompañaría a la reunión extraordinaria. Las calles estaban llenas de murmullos, voces que hablaban sobre el escándalo de su familia, pero Lidia se aferraba a la esperanza. Era hora de cambiar la narrativa. Al llegar al centro comunitario, se encontró con un lugar repleto. Las sillas estaban ocupadas, los rostros de sus vecinos se presentaban serios, algunos incluso burlones. Lidia tragó saliva mientras el murmullo se fue apagando poco a poco. Sabía que debía tomar la palabra, que sus pensamientos debían salir antes de que la tristeza fuera más fuerte que su voz. «Gracias por estar aquí», comenzó, notando el estremecimiento en sus manos. «Hoy nos hemos reunido para hablar de la verdad de nuestros hijos y de la verdad de mi Mateo». En su pecho, sentía el latir de su corazón como un tambor. ¿Sería suficiente hablar de amor y justicia? Un hombre al fondo levantó la mano, interrumpiéndola. ¿Y qué pasa si solo estamos abriendo viejas heridas? ¿Qué cambia con tus palabras? Su mirada era dura, y Lidia sintió que el dolor la atravesaba. Pero no podía retroceder. Cambiará si decidimos actuar.
Mateo no es un criminal, no es lo que ellos dijeron. Todo lo que quiero es una oportunidad para él, una oportunidad para regresar a la vida que le robaron, contestó. Su voz resonó en la sala como un eco de amor y desesperación. Las madres en la sala empezaron a murmurar de nuevo. Pudo ver a Claudia asintiendo. Lidia sintió una chispa de aliento. Algunas de ustedes también han sufrido por lo que dicen, por lo que creen. Juntas podemos cambiar la narrativa, juntas podemos ser más fuertes, dijo, alzando la voz con toda su fuerza. El hombre que la había interrumpido ahora parecía menos seguro. Pero, ¿cómo? Las autoridades nos ven como un grupo, un problema. Hasta ahora solo hemos visto nuestra debilidad, no nuestra fuerza. Ese es el desafío, respondió Lidia, sintiendo que la energía crecía en el ambiente. Nos han mantenido divididos, pero, ¿qué pasaría si, con coraje y unión, nos levantamos y mostramos quiénes somos? La grabación puede ser nuestra arma, pero las voces son el verdadero poder. La sala se sumió en un momento de silencio profundo. Sentía como cada segundo compensaba el temor de hace un momento, como si todas las mujeres a su alrededor comenzaran a visualizar el poder dentro de ellas. Algunas sonrieron, tal vez era hora de actuar. Una voz al fondo rompió el silencio. Me apunto. Hazme saber cuándo comenzamos a sacar esto a la calle. Los murmullos se hicieron eco, elevándose. Ahora, la atmósfera comenzaba a cambiar. Más manos se levantaron, y Lidia sintió que su corazón se llenaba de alegría. Durante la reunión, se comenzaron a trazar planes, pancartas, un recorrido por el barrio, invitar a otros a escuchar la verdad. Por primera vez, una chispa encendía la esperanza de sus corazones. Se escucharon risas, promesas de lealtad y valentía. Al terminar, Lidia salió del centro comunitario con una mezcla de emociones. Estaba cansada, pero en su interior había una llama ardiente, habían unido fuerzas. Sin embargo, algo le decía que el camino por delante no sería fácil. Mientras se dirigía a casa, sintió el peso de las miradas a su alrededor. El eco de los rumores aún vibraba en el aire. Al llegar, vio a Mateo en la ventana, su figura delineada contra la luz de la tarde. Se sintió culpable por no haberle dicho a su hijo hasta dónde estaban dispuestas a llegar. Pero, ¿qué le diría esta vez? ¿Cómo manejaría lo que estaba por venir? Y cuando Mateo la vio, corrió hacia ella con una sonrisa que le daba un rayo de luz a su día. Mamá, ¿cómo te fue? ¿Dijiste todo? Lidia sonrió, pero su interior temblaba. Las palabras se quedaron atrapadas. Mientras trataba de responder, el timbre sonó. Esta vez, no era un simple saludo de un vecino. Un presentimiento la llenó de ansiedad. ¿Serían las autoridades? Alguien que había oído sobre la reunión, con el corazón en la mano y el aliento entrecortado, abrió la puerta. Allí estaba la figura que menos esperaba ver. Lidia. Venimos a hablar. El mundo entero parecía haberse detenido ante lo que estaba por suceder. ¿Podría cambiar todo? ¿Sería realmente el momento decisivo que habían esperado? La incertidumbre la envolvió, pero Lidia sabía que no podía dar marcha atrás. El corazón de Lidia latía desbocado mientras sus ojos se ajustaban a la figura del visitante. Era un periodista. Un hombre robusto con una grabadora en la mano y una mirada que denotaba tanto curiosidad como determinación. Disculpa la sorpresa, dijo él, y sus palabras eran como balas que atravesaban la tensión del aire. Mi nombre es Javier. He estado investigando la situación de Mateo y creo que su historia tiene que ser contada. Lidia sintió un torbellino de emociones en su interior. ¿Una historia que hablara de Mateo? ¿Eso significaba que otros podrían conocer su verdad? El brillo en sus ojos se apagó un instante al recordar lo que eso podría significar para su familia, pero rápidamente lo sustituyó un destello de esperanza. ¿De verdad crees que esto podría ayudarle?, preguntó con voz temblorosa, tratando de controlar sus ansias. Sí, respondió Javier, he visto lo que sucede en la comunidad. Hay mucha desinformación, pero la verdad puede cambiar eso. Tu voz puede ser un faro para otros que están sufriendo lo mismo. Mientras hablaban, Mateo asomaba su cabeza desde la sala, preguntándose qué sucedía.
Las palabras de Lidia, llenas de fervor y deseo de justicia, regresaban a su mente. Esa era su oportunidad, el momento que había estado esperando. ¿Puedes contarme más sobre Mateo? Necesito entender su historia, su humanidad, solicitó Javier, con un tono que mostraba respeto. Lidia sabía que debía ser honesta, que debía abrir su corazón por completo. Los dos se sentaron en el pequeño comedor, un espacio donde el ruido del mundo exterior se desvanecía. Mientras Lidia relataba las desventuras de su hijo, los errores que había cometido y cómo esos errores no definían a Mateo, sentía que estaba liberando una carga pesada. Cada palabra que compartía era una mezcla de amor, dolor y anhelo. Él es más que lo que se dice de él. Solo quería encontrar su camino, pero las circunstancias lo llevaron por otro rumbo. Mateo tiene un buen corazón, y estoy aquí para recordarlo a todo el mundo, dijo. Mientras las lágrimas nublaban su visión, Javier anotaba fervientemente, capturando cada detalle. Se podía sentir que estaba tocado por su historia. Lidia, esta es solo la primera parte. La verdad necesita salir a la luz y tu voz será clave. Juntos, podemos hacer que se escuche. El diálogo los envolvió en un aura de colaboración, pero mientras más hablaban, el rostro de Lidia se mantuvo grave. Sabía que esto podría alterar la vida de su familia. Pero, ¿y si esto no sale como esperamos? ¿Y si solo empeora las cosas? Entonces lucharemos más duro, respondió Javier con firmeza. No dejaré que la injusticia prevalezca. Este es solo el principio. Mateo finalmente entró, con su curiosidad infantil brillando en sus ojos. ¿De qué están hablando?, preguntó, buscando entender la seriedad del ambiente. Mamá te está contando una historia, hijo. Una historia que necesita ser contada, dijo Javier, entrelazando su mirada con la de Mateo, como si ya pudiera ver el potencial en él. Lidia sonrió débilmente mientras se percataba de que no estaba sola en esta lucha. Recordó las caras de todas las mujeres que había visto en la reunión, todas dispuestas a unirse por una causa mayor. Así es como el amor verdadero crecía, como las raíces que anclaban sanamente un árbol. Voy a pelear por ti, Mateo, susurró Lidia, con una nueva convicción. Esta historia no solo es nuestra, es de todos los que no tienen voz. Pero en el fondo de su mente, una pregunta persistía: ¿cuánto estaban dispuestos a arriesgar para lograrlo? La sensación de amenaza nunca estaba muy lejos, y el eco de los rumores le seguía, como una sombra persistente. Mientras el sol comenzaba a ponerse, las luces del hogar se fueron apaciguando, y Lidia entendió que esto era solo el principio. Había surgido un nuevo camino, pero descubrimientos y peligros luraban a la vuelta de la esquina. De repente, el teléfono sonó, rompiendo el momento. Lidia sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Quién podía ser ahora? Con el corazón palpitando y la presión en su pecho intensificándose, tomó el teléfono y preparó su voz, anticipando lo inesperado. Al otro lado, una voz le advirtió sobre un peligro que podría cambiarlo todo. Lidia, te aconsejo que tengas cuidado, no todos están contentos con lo que estás planeando. La preocupación se adueñó de su rostro, sabiendo que tal vez no había vuelta atrás. ¿Y si el costo de la verdad resultaba ser demasiado alto? Lidia sostuvo el teléfono con fuerza, el sudor le empapaba la palma. Esa voz samariense resonaba en su mente como un eco incesante. No todos están contentos, repitió para sí misma, mientras una ola de ansiedad se apoderaba de ella. La realidad de lo que había decidido hacer empezaba a manifestarse en forma de sombras oscuras danzando alrededor de su hogar. ¿Qué fue eso?, preguntó Mateo, inquieto, notando la preocupación en el rostro de su madre. Lidia tomó aire, intentando sonreír, pero sabía que mantener la calma era como una tarea titánica. Nada, amor. Solo un malentendido, respondió, tratando de desviar la atención del pequeño. Sin embargo, en su interior, la presión aumentaba. Había cosas que no podía ignorar, preocupaciones que la mantenían despierta en la noche. Javier se percató del cambio en el ambiente. Lidia, este es el momento en que todos deben ser valientes. Lo que estás haciendo puede abrir muchas puertas. No dejes que el miedo te detenga. Ella miró a Javier con los ojos llenos de determinación, pero la incertidumbre persistía.
Sé que es importante, pero no puedo dejar que esto ponga en peligro a Mateo o a nuestra familia entera. Cuando mencionó a su hijo, sintió un escalofrío recorrer su espalda. Era su motivación principal, pero también su mayor vulnerabilidad. Mateo pareció captar las tensiones. Su rostro de inocencia se tornó en preocupación. «Mamá, ¿es verdad que alguien está enojado por ti?» El corazón de Lidia se rompió. Estaba arrastrando a su hijo a un conflicto del que tal vez no podría salir ileso. «No, Mateo. Todo está bien. Solo hay personas que no comprenden nuestra historia», murmuró, percatándose de que cada palabra debía ser elegida con extremo cuidado. De súbito, el tono de Javier cambió. «Escucha, Lidia. No podemos ignorar esto. Quizás debamos ser más precavidos. Si alguien está alerta, necesito saberlo para estar preparado». Afuera, la noche se cernía sobre la ciudad. Las sombras parecían alargarse y retorcerse, abrazando el silencio. Al asomarse por la ventana, Lidia notó que la calle estaba vacía, pero, en su interior, palpitaban amenazas invisibles. La comunidad, ya dividida y llena de juicios, podía volverse aún más peligrosa. «Quizás deberíamos hacer una pausa», comenzó ella, buscando en los ojos de Javier entender su postura sobre el delicado tema. «¿Y si deberíamos esperar un poco más antes de hacer algo público?» «Lidia, el tiempo no está a nuestro favor. Cada momento cuenta, y más personas siguen sufriendo como Mateo. Si Paramount no comparte esto pronto, podrían olvidarse. No tenemos tiempo que perder». La convicción en su voz brotaba como un torrente. Mateo escuchaba, pero ahora, más que nunca, sentía el peso del mundo sobre sus pequeños hombros. «¿Puedo ayudar?», preguntó, abriendo su corazón a la posibilidad de ser parte de esta lucha. Lidia sintió una mezcla de ternura y temor. ¿Qué estaba haciendo? Quería protegerlo, pero también quería que supiera que la lucha no era en vano. «Claro que puedes, pero solo si prometes que serás fuerte», le respondió con una sonrisa real, aunque frágil. «Esto se trata de encontrar nuestra voz juntos». Mateo sonrió, sintiendo que podía hacer algo. La situación era grave, pero había una chispa de esperanza mientras tejían su estrategia. El teléfono sonó nuevamente, cortando la tensión. Javier y Lidia intercambiaron miradas. El hecho de que pudiera ser la misma voz que advirtió a Lidia intensificó la inquietud en el aire. «¿Y si es algo grave?», preguntó Javier, casi mudo, como si ya supiera la respuesta. «Contéstalo», instó Lidia, el miedo surgiendo en su pecho. Con una mano temblando, Lidia tomó el teléfono nuevamente. «¿Hola?» Y antes de que pudiera escuchar la respuesta, supo que lo que seguía cambiaría todo. «Lidia, hay algo que necesitas saber. Tu vida y la de Mateo están en peligro». El corazón de Lidia se detuvo. La granja de sueños de lucha por la verdad se convirtió en una selva de peligro inminente. Ahora, todo lo que había comenzado con esperanza estaba a punto de enfrentarse a su peor miedo. ¿Qué la esperaba al otro lado de esa línea? ¿Sería la verdad su salvación o su condena? Cuando la voz continuó, la frase que escuchó hizo que una helada recorriera su espalda. «Los que se oponen a ti no están dispuestos a jugar limpio». Lidia sintió que su mundo se desvanecía. «¿Qué quieres decir con que estamos en peligro?». Su voz salió más temblorosa de lo que pretendía, y el sudor comenzó a resbalar por su frente. La iluminación temblorosa de la lamparita de la sala proyectaba sombras que parecían alargarse. «Te están vigilando. Hay quienes no quieren que tu voz se escuche», respondió la voz al otro lado de la línea, firme como una roca, pero con un leve temblor que traicionaba la gravedad de la situación. «¿Quién? ¿Por qué?». Esperaba que cada pregunta la acercara a la respuesta que tanto anhelaba, a una señal que pudiera orientar a su familia en medio de este laberinto sin salida. Son personas que se benefician del silencio, del miedo. No puedes actuar sin protección. Esta lucha que emprendes es más peligrosa de lo que piensas. La voz se detuvo y el silencio que siguió fue ensordecedor. Lidia miró a Mateo, que la observaba con ojos grandes y preocupados. «¿Mamá?», inquirió, su puro amor le atravesaba el corazón. En ese instante, deseó que nada de esto estuviera pasando, que las sombras no se estuvieran cerniendo sobre ellos. «Lo sé, cariño, lo sé». La respiración de Lidia se volvió más rápida.
Es solo un malentendido. Necesitas confiar en mí. Pero al mirar a Javier, notó que la incertidumbre también había calado en él. Lidia, necesitamos un plan, sugirió Javier a media voz, su mirada fija en la ventana, como si ahí pudiera encontrar respuestas entre las sombras de la noche. No pueden saber nada de Mateo, expresó, tratando de mantener su voz clara. Voy a protegerlo, a todos nosotros. Esto no es solo sobre mí. La decisión era clara, un mantra que necesitaba repetir para creerlo, el objetivo era proteger a su hijo, y, a su vez, luchar por aquellos que no podían. Se trata de dar voz a los que no tienen, pero si eso nos pone en peligro, su mente estaba en conflicto, y sentía que las sombras se volvían más opresivas. «Mamá». Mateo interrumpió, su tono lleno de terror. «¿Qué van a hacer? ¿Por qué hay personas enojadas?» «No estoy asustado, pero quiero saber». Sus palabras eran una mezcla de confusión e inocencia que desgarraban más el corazón de Lidia. Se agachó a la altura de su hijo, tocando suavemente su rostro. «Voy a hacerlo, Mateo. Pero necesito que seas muy fuerte, que confíes en mí y en lo que estamos haciendo». La sinceridad de su mirada era profunda, y por un instante, Mateo asintió, sintiéndose un poco más ligero. Como si las palabras de su madre fueran un escudo, un refugio. De repente, el sonido de un auto al frenar acelerado rompió la quietud de la noche. Un escalofrío recorrió la espalda de Lidia. La voz en el teléfono había advertido. Ella se levantó, miró a Javier y luego a Mateo, quien se aferraba a su brazo, su incertidumbre palpable. ¿Crees que están aquí?, Javier preguntó, su frente fruncida. Lidia no sabía qué responder. La imagen de su hogar, una burbuja de seguridad, se había transformado en una trampa. Quizás, pero no podemos demostrar que tengamos miedo. Eso es lo que quieren, respondió mientras Javier se movía lentamente hacia la ventana. Una idea se hizo evidente en la mente de Lidia. Tenían que actuar, y rápido. Javier, creo que debemos reunir a la comunidad. Si esto es un peligro real, no podemos enfrentarlo solos. La unión es nuestra fuerza. Los ojos de su amigo brillaron con la misma determinación que compartía Lidia. Tienes razón. Si las personas se enteran, tal vez entiendan lo que está en juego y estén dispuestas a luchar a nuestro lado. Por favor, cuida de Mateo. No quiero que lo arriesguen si esto se descontrola, Lidia insistió, reconociendo que el camino que estaban a punto de tomar sería peligroso y estaría lleno de incertidumbres. Pero en medio de su miedo, una chispa de esperanza se encendió. Si la verdad lograba unirse, podrían enfrentarse a cualquier oscuridad. Mientras recogía su teléfono y se preparaba a realizar la llamada, sintió que la comunidad a la que pertenecían podría ser su salvación. Sin embargo, antes de que pudiera presionar el número, un golpe resonó en la puerta. «Espera». Javier la detuvo. ¿Y si son ellos? Los latidos de Lidia se aceleraron y una pregunta quedó en el aire: ¿cuánto estaba dispuesta a arriesgar? Era el momento de la verdad, un juego peligroso que apenas comenzaba, mientras la puerta se tambaleaba bajo el peso de lo desconocido. Un grito de valentía estaba por surgir, pero ¿a qué costo podrían despertar a la comunidad? ¿O serían encarcelados por seguir adelante? Lidia se quedó paralizada, el golpe en la puerta resonando como un eco en su mente. Javier tomó un paso atrás, su expresión de preocupación se volvió palpable, mientras el pequeño Mateo mantenía la mirada fija en su madre, buscando respuestas que no tenía. «¿Quién puede ser?», murmuró Lidia, apretando los dientes, la inseguridad en su voz traicionándola. Cada opción que pasaba por su mente estaba marcada por la ansiedad. ¿Serían esos que estaban tras de ella? ¿O tal vez un vecino preocupado? La confusión reinaba en su interior, alimentando una tormenta de pensamientos aterradores. Voy a mirar», dijo Javier finalmente, con firmeza, aunque el miedo también lo consumía. Se acercó a la puerta y colocó su mano sobre el picaporte, dudando un instante. «Prepárate para lo que sea. Cualquier cosa puede pasar». Lidia asintió, sintiendo que debían estar listos. No podían dejar que el miedo les venciera. En su interior, una ola de determinación hervía. Se acercó a Mateo y lo abrazó con fuerza, recordándole que siempre había una luz,
Incluso en la oscuridad más profunda, con un golpe decidido, Javier abrió la puerta. Dentro del marco, se encontró con la figura de Laura, una amiga cercana y activista de la comunidad. Sus ojos reflejaban un torbellino de emociones, y antes de que pudiera decir una palabra, la puerta se abrió de par en par. Lidia, Javier respiró hondo. He estado buscando a todo el mundo. Hay rumores, cosas que están sucediendo, y necesitan saber que no están solos. Lidia miró a Laura, sintiendo que una ráfaga de alivio la envolvía, pero al mismo tiempo sabía que las palabras de Laura traían consigo más carga. ¿Qué está pasando? Quiero reunir a todos. Esta noche. Hablaremos, organizaremos. Necesitamos unir fuerzas antes de que sea demasiado tarde, explicó Laura, urgida. No podemos permitir que nos silencien. Mateo, que había estado en un rincón, escuchó la conversación y, aunque su rostro era una mezcla de ansiedad y curiosidad, la frase unir fuerzas encendió una chispa de valentía en su interior. ¿Puedo ayudar?, preguntó con la voz firme, decidida. Lidia lo miró, su corazón rebosante de amor y orgullo. Claro que puedes, campeón. Tú también eres parte de esto, dijo, antes de dirigirse a Laura. ¿Cómo podemos empezar? Laura sonrió, aliviada de ver esa chispa de lucha renacer. La mayoría de los vecinos estarán en la plaza a las 10. Debemos hacer un llamado urgente y hablar sobre lo que está en juego. Si podemos hacer que todos entiendan el peligro, quizás podamos crear una red de protección. Mientras Lidia asentía, una profunda sensación de unidad comenzó a reemplazar el pavor que la había consumido. La comunidad podría ser su escudo frente a todo aquello que amenazaba su hogar, pero en medio de esa esperanza, otro ruido hizo eco en su mente. La llamada misteriosa que había recibido seguía flotando, recordándole que estaban siendo observados, que los que querían que guardaran silencio podrían no estar lejos de allí. Había un riesgo inminente y palpable, y su corazón latía fuerte, presagiando que no todo sería fácil. Mamá Mateo interrumpió su pensamiento. Si pasamos esto, ¿podremos ir al parque otra vez? Quiero jugar. Su inocencia golpeó a Lidia como un rayo de luz en la oscuridad, pero la respuesta se le atascó en la garganta. Sí, cariño. Lo haremos. Pero mientras buscaba seguridad en sus palabras, en el fondo sabía que su lucha apenas comenzaba. Mientras Laura habla acerca de los planes, Lidia se dio cuenta de que su verdadera batalla iba más allá de luchar por sus derechos. Era por el futuro de Mateo, por cada niño que debía crecer sin miedo. Cuando Javier, aún en la puerta, miró por un instante hacia atrás a la calle, su rostro se tornó pálido. Lidia, creo que deberíamos movernos rápido. Está llegando más gente y no todos parecen amistosos. La urgencia en sus ojos llevó a Lidia a dar el paso hacia adelante. Es el momento. Con su voluntad restaurada, unió sus fuerzas a las de Laura. Pero en lo más profundo de su ser, Lidia sintió que la sombra de la amenaza se cernía sobre ellos mientras se preparaban para salir y encarar su destino. El miedo estaba ahí, al acecho. La comunidad, la unidad, eran su esperanza, pero también sabían que el enfrentamiento que se avecinaba podría cambiarlo todo. ¿Estaba su voz verdaderamente lista para levantarse ante la adversidad? La noche estaba llena de posibilidades y peligros, y la batalla por la verdad apenas comenzaba. El eco del bullicio en la calle se filtró en el interior de la casa, llenando el espacio con murmullos y risas nerviosas. Lidia sintió que su corazón latía con más fuerza al escuchar cómo la comunidad comenzaba a congregarse, como si fueran las olas del mar buscando unirse en la orilla. Se giró hacia Javier, cuyas manos temblaban ligeramente, pero que mantenía la mirada fija en el horizonte. Estamos todos juntos en esto, le murmuró, tomando su mano con firmeza. Él asintió, agradecido, aunque los miedos aún danzaban en sus ojos. ¿Sabes si hay alguien que esté en riesgo?, preguntó Javier, la seriedad de su tono cortando el aire como un cuchillo. Lidia se dio cuenta de que las palabras pesaban sobre cada uno de ellos. Necesitaban estar preparados para cualquier cosa que se presentara. Laura, sintiendo la tensión en el ambiente, respiró hondo y comenzó a organizar a todos. Recuerden, tenemos que ser fuertes y unidos. Lo más importante es que cada uno de nosotros cuente su historia, ahí es donde encontramos nuestra fuerza, dijo,
su voz resonando con determinación. Mientras se organizaban, Lidia tomó a Mateo de la mano. El pequeño jugaba con un lápiz que había encontrado en la mesa. ¿Vas a ser mi ayudante esta noche?, preguntó con una sonrisa, y aunque sabía que su sonrisita era pura inocencia en medio del caos, Lidia sintió que su corazón se horrorizaba y se llenaba de amor al mismo tiempo. Sí, mami. Quiero ayudar a contar la historia de todos, respondió Mateo, su voz pequeña pero firme. Era un recordatorio directo de todo lo que estaban protegiendo, su futuro. La última luz del día se desvanecía mientras el grupo se dirigía hacia la plaza. Al salir, un escalofrío recorrió la espalda de Lidia. El aire era pesado, como si la noche tuviera secretos que contarles. A lo lejos, las primeras luces comenzaban a brillar, pero también había sombras que se deslizaban por las calles. Una presencia inquietante. De repente, el sonido de una risa desagradable se alzó por encima de la multitud. Lidia se giró y, a su sorpresa, vio a un grupo de personas que no reconocía. Eran rostros severos, bien vestidos, que contrastaban con la comunidad que le rodeaba. Se sentía como si estos forasteros llevaran consigo una oscuridad palpable. ¿Qué están haciendo aquí?, preguntó Javier, usando su cuerpo como un escudo protector entre Lidia, Mateo y los extraños. Uno de ellos, un hombre alto con un aire autoritario, se acercó con una sonrisa burlona. Solo venimos a ver el espectáculo, contestó, y su voz sonaba como un eco siniestro. La gente debería saber quién está detrás de estas reuniones. No te preocupes, no estamos aquí para hacer daño todavía. Lidia sintió como el aire se enfrió en su pecho. No estamos aquí para jugar. Solo queremos hablar y ser escuchados, respondió, su voz resonando más fuerte de lo que sentía en su interior. El hombre sonrió con desdén, y el silencio en la plaza se volvió palpable. Todos los rostros alrededor comenzaron a mirarlos, algunos con aprensión, otros con curiosidad. La atmósfera estaba cargada con la certeza de que la lucha por la verdad iba más allá de simples palabras, había algo grande en juego. Fue entonces cuando Lidia sintió que el temor que había estado al acecho comenzaba a mezclarse con una renovada determinación. Ella no solo lucharía por sí misma, por Javier o por Mateo, estaba dispuesta a enfrentarse a esos hombres, cualquiera que fuera su costo. Laura dio un paso hacia adelante, su voz firme resonando en la plaza. No nos detendremos. Esta es nuestra verdad, y estamos listos para defenderla. Las miradas se encontraron, y en ese momento, Lidia comprendió que la lucha no solo era por la comunidad, sino también por la esperanza que permitiría a Mateo dibujar su propio futuro, pero, en medio de la tensión, un grito resonó en la oscuridad de una esquina lejana. ¡Mamá! ¡Ayuda! La voz de un niño. Era una voz conocida. Sin dudarlo, Lidia se volvió, su corazón latiendo desbocado. ¿Sería posible que el peligro ya hubiera encontrado su camino hacia ellos? Todo se desató en ese instante. ¿Podrían enfrentar el horror que se aproximaba? La verdadera batalla estaba a punto de comenzar. Lidia no pensó en nada más. Corrió hacia el sonido del grito, su pecho se ahogaba en una mezcla de miedo y determinación. No podía permitir que ese niño sufriera, no podía dejar que el terror que había llegado a su comunidad se impusiera sobre la inocencia. Mateo, quédate con tu papá, dijo casi sin aliento, pero sintió la fuerza de su propia voz resonando en su interior. No era solo una madre, era una guerrera. Se desvió entre la multitud, que observaba con una mezcla de curiosidad y temor, y se adentró en la penumbra de la esquina de la plaza. Cada paso que daba parecía cargarla de una energía electrizante. ¿Por qué el grito parecía tan familiar? ¿Por qué sentía que sus piernas la guiaban, como si su corazón supiera más que su mente? Al llegar a un pequeño callejón, su corazón se detuvo. En el suelo, un niño yacía, sollozando, con terrones de tierra en sus pequeñas manos. Y ahí estaba, era Lucas, el hijo de su amiga Clara. Lidia se arrodilló y lo tomó en sus brazos. Lucas, cariño, ¿qué pasó? Ellos. Los hombres de antes, me asustaron, balbuceó el niño mientras las lágrimas corrían por sus mejillas. Su angustia era palpable, y al ver su miedo, algo en Lidia se rompió. Estaba buscando a mi mamá. El tiempo pareció detenerse.
Una oleada de compasión la envolvió. Lidia podía ver el reflejo de su propio hijo en los ojos de Lucas. Necesitaban acabar con esta locura. Pronto estarás con tu mamá. Vamos, vámonos de aquí. Mientras se levantaban, el sonido de voces se acercaba. Los hombres que habían irrumpido en la plaza estaban ahora detrás de ella. La cara del hombre autoritario sonreía, pero en su mirada había un frío desdén. ¿Y tú qué crees que estás haciendo? Esperamos un espectáculo, pero esto es mucho más divertido. Ella se colocó frente a Lucas, protegiéndolo con su cuerpo. Nunca le harás daño. Ustedes no son bienvenidos aquí. El tono de Lidia resonó con una firmeza que sorprendió incluso a ella. Las palabras eran poderosas, cargadas de la valentía de una madre que no se dejaría intimidar. La multitud que había contemplado la escena comenzó a murmurar, un colectivo de susurros que creció en fuerza, como un eco progresivo. «No permitan que nos amedrenten», gritó Laura desde lo lejos, su figura emergiendo entre la multitud. «Estamos aquí para defender nuestras historias». El eco de su voz encendió una chispa en los corazones de los presentes. Uno tras otro, comenzaron a avanzar hacia los hombres, rodeando a Lidia y Lucas. La comunidad, unida en un propósito claro, comenzaba a tomar forma. La tensión se transformaba en un estruendo de determinación colectiva. «¿Les parece divertido asustar a niños?», continuó Lidia, su corazón latiendo con fuerza. «Hoy no se llevarán a nadie más». Los hombres se alteraron, su confianza desmoronándose ante el coraje que emanaba de la comunidad. La sonrisa burlona del líder se desvanecía lentamente, reemplazada por una frustración palpable. Era evidente que nunca habían esperado que un grupo de personas unidas pudiera hacer frente a su amenaza. Pero en medio del tumulto, uno de ellos comenzó a retroceder. Cada paso hacia atrás empujaba a los demás hacia un callejón de derrota. «Vamos a recordar esto», dijo el hombre con una dureza que hizo eco en el aire. «Les excusamos una vez, pero no será la última». Las palabras resonaron en la mente de Lidia, acechándola como una sombra. El peligro no solo se había acercado, sino que había comenzado a tomar raíces. La lucha no había terminado, era solo el principio. Cuando todo terminó y los hombres finalmente desaparecieron, aunque la amenaza se evaporaba como el humo, la comunidad se encontraba en un punto de inflexión. Lidia se agachó y abrazó a Lucas. Ya está», le murmuró mientras las lágrimas se mezclaban con el sudor de su frente. «Ya no tienes que tener miedo». Pero cuando miró a su alrededor, el aire estaba cargado de preguntas y matices oscuros. La noche no solo había traído una confrontación, había sembrado un nuevo temor. ¿Serían capaces de seguir enfrentándose a esa fuerza que estaba decidida a destruir todo lo que amaban? Y mientras se dirigían de regreso, una sombra oscura se dibujó en la distancia. ¿Quiénes eran en realidad esos hombres y qué querían? Una verdad temible se asomaba al horizonte, y Lidia se preparó para confrontarla. Lidia miraba el horizonte mientras la luz del amanecer comenzaba a iluminar la plaza, casi como un nuevo comienzo después de la tormenta. La comunidad, ahora unida más que nunca, se reunió en la misma plaza que momentos antes había sido escenario de miedo y confrontación. Ya no eran individuos dispersos o presa del pánico, eran un solo corazón, un coro de voces decididas a luchar por la verdad. «Hoy marcamos un cambio», dijo Lidia, su voz resonando con una fuerza renovada. Las mujeres que la rodeaban, aquellas que habían compartido sus miedos y deseos, la miraban con admiración y respeto. Ella, la febril madre que solo semanas atrás se había sentido desbordada, ahora parecía un faro de esperanza. «Mateo no es solo mi hijo, es un símbolo. Un símbolo de todos nuestros hijos. Ya basta de permitir que el miedo nos controle». Mateo, sonriendo con esa tímida calidez que solo él podía ofrecer, se acercó a su madre. «Vamos a mostrarles que somos más fuertes juntos», dijo, y esas simples palabras estaban cargadas de espíritu. En sus ojos, Lidia vio reflejado el futuro que tanto había querido para él. Con el apoyo de sus vecinos, comenzaron a elaborar un plan. Unas jornadas de conciencia, talleres de arte donde la creatividad florecería para mostrar la belleza de la comunidad, exhibiciones en contra de prejuicios.
Si hacemos que los demás vean nuestras historias, si les enseñamos quiénes somos realmente, tal vez las cosas cambien, propuso Lidia con un brillo en los ojos que resonaba como promesa. Los días siguientes se llenaron de actividad y organización. Fue un torbellino de charlas en el centro comunitario, pancartas pintadas a mano, y la emoción de los niños llenando el aire mientras los adultos se preparaban para transformar su indignación en arte y acción. La plaza, que antes había sido un campo de batalla de juicios y temores, se convertía en un lugar de encuentro y expresión. La noche del evento llegó, con estrellas titilantes en el cielo, el parque se llenó de voces, risas y una profunda conexión colectiva. La música sonaba, los niños jugaban, y las historias eran contadas con pasión y orgullo. Lidia se sentía flotando en un mundo donde la esperanza reemplazaba al miedo. No estamos solos, pensó, mientras observaba a Mateo dibujar sonrisas entre los asistentes. Pero el trasfondo de su éxito siempre estuvo presente, los hombres burlones seguían intuyendo su movimiento, ansiosos de acallar aquellas voces. Pero Lidia ya no se dejaría intimidar. Había descubierto que, a pesar del peligro, el amor y la unidad son más poderosos que cualquier sombra. Esa noche, Lidia subió al escenario. Con el micrófono en mano, miró a su comunidad. Aquí estamos, no fabricamos historias. Somos los que luchamos por una voz, somos quienes amamos a nuestros hijos sin condición. Hoy no somos solo Lidia y Mateo, somos cada uno de ustedes que se atreve a soñar con un futuro sin miedo. El aplauso resonó y llenó el aire, como un mar de solidaridad, y mientras la multitud celebraba, sintió que todo había cambiado. Lucas, el niño a quien había protegido, se unió en el escenario y abrazó a Mateo. «Mamá, ya no tengo miedo», dijo el pequeño en voz alta. La comunidad, unida, estalló en vítores y aplausos, celebrando no solo el final de su lucha, sino el nacimiento de un nuevo inicio. La prensa, que había seguido de cerca la historia de Lidia y Mateo, no tardó en cubrir el evento. El reportaje que Javier había escrito se volvió viral, compartiendo su lucha y el mensaje de justicia. No somos solo un número. Somos vidas, historias, un futuro, le explicó él a Lidia, mientras los medios se agolpaban para capturar la esencia de lo que habían creado. Esto es solo el principio. La verdad siempre encontrará su camino. Al regresar a casa con Mateo, sintió que las sombras, aunque acechantes, habían disminuido. Había algo poderoso en la unión y la verdad. «¿Ves lo que logramos?», le dijo a su hijo mientras caminaban de la mano. «Hoy, juntos, demostramos que podemos cambiar el mundo». Mateo se detuvo y miró a su madre con una sonrisa que iluminaba su rostro. «Lo hicimos, mamá. No tengo miedo». Lidia abrazó a su hijo y sintió que todo el peso de su lucha valía la pena. Había encontrado no solo su voz, sino la de una comunidad entera. Juntos, se habían convertido en un faro de esperanza en un mundo que a menudo se siente sombrío. Miraron al horizonte mientras el sol se ponía, sabiendo que el amor siempre ganaría y que la verdadera lucha apenas comenzaba. Este es el momento. La verdad florece cuando nos atrevemos a alzar la voz. Necesitas suscribirte ahora para no perderte las próximas historias inspiradoras. Dale un like ahora para alimentar el algoritmo y hacer que más personas se unan a nuestra comunidad. Comenta tus emociones sobre este final y lo que significa para ti la lucha por la verdad. Y por favor, comparte instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ser parte de esta transformación. Hazlo, no esperes ni un segundo más. Juntos somos más fuertes.